Queremos agradecer a otras marcas patrocinadoras: Cemento Regional, Color Visión, Constructora Disa y Cemento El Sol One Pen. Nuestra siguiente ponencia está a cargo de la empresa Tara Constructores. El tema a desarrollar es edificación en altura. Le damos la bienvenida a Claudia Teresa Leiva Molina. Ella es arquitecta, graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Gerente general de Tara Constructores, con más de 15 años de experiencia en el campo del diseño y la construcción, en las áreas de vivienda horizontal, diseño de oficinas y de comercio, destacando la participación en proyectos a gran escala como el mejoramiento de escuelas para FOMilenio 2. Bienvenida. Es un placer estar con ustedes y compartir un poco de mi experiencia con respecto a la edificación en altura. Realmente este tema es muy importante para nuestro país, específicamente por varias situaciones que quiero explicar. Primero, ¿por qué diseñar en altura? Voy a pasar algunos datos importantes que nos ayudarán a visualizar cómo estamos en El Salvador. Voy a compararnos con uno de los países hermanos que tienen más espacio territorial, que han avanzado también en la edificación en altura a comparación de otros países de la zona, que es el caso de Guatemala. Pero haciendo un símil con nuestro país, comentarles que nuestro país realmente tiene poco territorio a comparación de otras zonas de Centroamérica, el cual tiene 21.000 metros cuadrados, 21.000 metros cuadrados, y una densidad poblacional de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, a comparación de Guatemala, que realmente tiene más extensión, 108 kilómetros cuadrados, y una extensión superficial grande con respecto a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Si vemos el símil, realmente el espacio que El Salvador tiene es poco en comparación al número de familias por territorio kilómetro cuadrado. Por lo tanto, estamos con una urgencia de darle habitación a todas las familias que viven en El Salvador. Si no hay terreno, entonces tenemos que edificar en altura. Estos planes de urbanismo se han venido viendo desde hace muchísimos años. Por ejemplo, en los años 70, cuando se vieron que un territorio pequeño con una población densa, vinieron otros arquitectos de otros países, por ejemplo, diseñaron la Málaga, diseñaron Sacamil, que ya iban visualizando ese desarrollo en altura. Ahora bien, venían con un concepto europeo en donde cada quien vivía en un apartamento, cosa que en nuestro país hay que cambiar un poco esa visualización de cultura. Pero ¿cómo? Ese sería el punto a desarrollar. Ahora, edificar en altura, según la experiencia que he tenido en estos años, han habido como 3 puntos claves, los cuales me han funcionado para ir haciendo un esquema del desarrollo. Uno, un buen anteproyecto. Lo vamos a ver ahorita. Sí, uno es un buen anteproyecto. Nosotros como arquitectos tenemos el primer paso, que es el paso de tener la base para hacer una edificación en altura. Debemos de prepararnos estructuralmente y civilmente, porque cuando esos planos lleguen a las personas especialistas, el estructurista, podría ser también el geotécnico, tiene que tener buenas bases, una buena plataforma en donde no tienen que haber muchos cambios para nuestro diseño. Por ejemplo, saber el deslizamiento entre columnas, qué tipo de columnas voy a ubicar, si son de mampostería, si son perfil H, etcétera, para que la edificación tenga desde los cimientos una buena distribución de espacios. Estructura y diseño de espacios es muy importante en el planteamiento de un anteproyecto correcto. Es fundamental también saber que hay nuevas herramientas en el medio que nos sirven
a hacer un prediseño de todas las disciplinas que tiene un proyecto en altura. El modelo BIM, como todos sabemos ya, es algo que se está introduciendo a lo que es el área civil y de construcción, y es muy buen elemento, porque yo puedo ver cómo se desarrolla la parte eléctrica, la parte hidráulica y las partes de los aires acondicionados que como diseñador debemos ya tomarlo en cuenta. Nuestro país viene a ser un país cálido, entonces por lo tanto lo que es el acondicionamiento de los espacios es un vital. Entonces a la hora de diseñar tenemos que saber cuál va a ser el punto específico donde yo voy a hacer mi ubicación de todas esas disciplinas. Un buen anteproyecto tiene buenos planos y los planos hablan. Los planos le dan a la escalera de mando, que lo vamos a ver en el tercer punto, una buena base para un buen desarrollo constructivo y según lo que vimos en un render, lo que vimos, lo que desea el cliente, lo que desea en sí la población, ya sea en diferentes estratos social. Ahora bien, este es el primer punto. Buenos planos porque los planos hablan. Segundo, importantísimo, las aprobaciones. Esto viene bastante ligado con la cuestión de todo lo que es el diseño. Es saber cuáles son los lineamientos específicos de urbanismo, las leyes de colindancia, ya que nuestro país comienza en más o menos 3 años a edificar en altura. Nos hemos visto con ciertas dificultades porque los terrenos son pequeños y tenemos que edificar a veces sótanos. Y del sótano para arriba, ¿cuánto tengo que dejar de colindancia? ¿Cuánto tengo que saber que debe haber espacio de salida de emergencia? Si tengo que poner la salida de emergencia afuera o al centro. Entonces, toda esa visualización es parte del diseño, pero conocer los lineamientos específicos de leyes de urbanismo. Importantísimo tener un grupo disciplinario de profesionales, el estructurista, el geotécnico, la parte hidráulica, la parte eléctrica, porque podemos diseñar un anteproyecto, pero sin las bases firmes para su proceso constructivo. En el proceso constructivo es necesario que ellos vayan en el seguimiento de cada uno de los pasos. Una buena aprobación va bien acoplado al diseño. Tenemos que prepararnos como arquitectos para poder dirigir un buen proyecto, ya tanto desde los planos hasta que estén aprobados legalmente según desde el inicio de una calificación del lugar, una buena topografía, hasta una revisión vial, un permiso de construcción y la recepción de obra. Las factibilidades de ANDA son muchos procesos que con el tiempo se van a ir siendo simples y específicos. Ok, el tercer punto es el desarrollo. ¿Por qué les hablo de esto en el desarrollo? En mi experiencia he tenido la oportunidad de diseñar buenos planos hasta donde mis capacidades lo han dado, aprobarlo correctamente en las instituciones correspondientes, alcaldías, OPAMs, viceministerio, y la ejecución de un proyecto que se pensó y se ha hecho realidad. Y mi experiencia en eso es, uno, tener una buena escalera de mando, tener los profesionales correctos. A veces como constructores estamos viendo, bueno, que vaya bien el proceso constructivo, que los tiempos salgan porque según lo estipulado en un cronograma, porque así hay un flujo de efectivo. Entonces es importante tener esas dos cosas a la par. A veces nos descuidamos y nos involucramos solamente en la parte civil y descuidamos lo que es la parte administrativa, ver cómo vamos en el proceso constructivo y cómo estamos ejecutando según costos. Y ese es uno de los problemas que lo hemos vivido y hemos visto, de que de repente en fundaciones se fue lo que no estaba estipulado y nos damos cuenta hasta el siguiente paso o hasta el siguiente proceso. Entonces, uno de los puntos importantes es eso. Igual, a veces las especificaciones de cada especialidad son importantísimas. No olvidar que un buen geotécnico, el proceso de construcción, ya sea de compactación, tiene que verse desde los cimientos. Un estructurista a la par del geotécnico a veces se nos olvida. Y también la parte eléctrica, porque en el edificio en altura las instalaciones eléctricas o disciplinas
van desde los sótanos. Entonces, tienen que estar todas las disciplinas involucradas para que de esta manera no hayan imprevistos, no hayan situaciones que o más costo o tiempos, que también es una pérdida de dinero. Ahora bien, la metodología BIM la podemos incorporar aquí. Lo que estuvimos viendo al inicio del paso 1, lo estamos viendo en el paso 3. Entonces, si todo está armado de esta manera, según mi experiencia, ha funcionado, funciona y va a seguir funcionando. Ahora, nuestro país va iniciando, pero ha iniciado bien en las edificaciones en altura. Recordar el tipo de losa que utilizar, recordar la distancia entre columnas, respetando los estacionamientos dictaminados por las reglas de urbanismo, y que esa columna que va desde el cimiento no me vaya a aparecer en medio de la sala. Entonces, es una lógica que tiene que verse con varias disciplinas. Ok. Les quiero comentar un poco de los proyectos que hemos realizado con respecto a la edificación en altura. El último es el edificio de 123 San Benito Drive, aquí en la Colonia Escalón. Como ustedes saben, la Colonia Escalón ha sido una de las que más edificaciones en altura tiene. Hay un repunte y hay que aprovecharlo. Como lo vimos en la introducción, es necesario tener viviendas para dar una buena oferta y de diferentes niveles, porque no tenemos espacio. Ahora, les comento que en este proyecto uno de los puntos importantes que pudimos resolver con el equipo disciplinario fue el tipo de muro que utilizar. Por eso es que creo que es importante que el arquitecto junto con el ingeniero estructurista vayan viendo, porque uno diseña y a veces puede diseñar un muro de 12 metros, pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo colindantes? Ese es el problema, que tenemos colindantes en 3 lados y la mayoría son casas. Edificios que tengan muros de sótano es necesario que sean autosoportantes. Pues a mí nos funcionó mucho tener muros autosoportantes y no muros postensados, porque nos evitábamos el hecho de invadir territorio. Eso se puede hacer, claro, con todos los lineamientos legales que el propietario esté de acuerdo, y muchas situaciones que ayudan a que se vea un proceso constructivo agradable para todos los vecinos. Aquí en las zonas donde se están construyendo es mucho manto rocoso. Podríamos decir, no es arcilla como en el lado del Puerto de Libertad, sino que estamos con manto rocoso. ¿Cómo vamos a explotar esa piedra? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que eso es uno de los puntos importantes que como constructor debemos evaluar. Les comento esto porque esto fue uno de los puntos del cimiento de 123 San Benito Drive. Ahora, en el diseño de apartamentos, la losa es también muy importante. Normalmente hay muchas tecnologías que se han utilizado, los Albadec, los Adensa, Viguet y Bovedía. Entonces nosotros como constructores en el proceso de edificaciones en altura debemos de saber en cuáles vamos a utilizar qué tipo de estructura en losa, para evitar fisuras en estacionamientos al aire libre, o si va a piso, que no sean rajaduras estructurales, pero el cliente la ve. Esa es una de las cosas que hemos visto que puede dar cierta incomodidad a la hora de finalizar un proyecto. En ejecución o en proyección, saben que el país ahorita tiene esa visión de ir en altura, y hemos estado diseñando varios apartamentos que después de esta situación de pandemia van a salir adelante, y no lo digo solo por mí, sino que por todos los profesionales del rubro. Hay que tener confianza, y por lo tanto estamos ya con el diseño de apartamentos Tara, que igual es una edificación. El concepto es una edificación de 11 apartamentos. ¿Y por qué voy a mencionar esto? Porque en lo que yo he podido analizar desde hace 15, 20 años con el diseño de casas, es que la gente quiere una casa, y esa cultura es una casa. Entonces son mini castillitos o mini residencias que tienen todo, y es como ir a mi casa. Se ha diseñado Torre del Sol,
varios proyectos que se han visualizado en altura y por eso puedo concluir que es lo que necesita la gente, porque mucha gente está acostumbrada a salas grandes, a cuartos con walk-in closet, baños no compartidos. Están pensando en una casa. Están pensando que quiero vivir en una casa, pero esa casa está en el aire. No necesariamente. Ese es el concepto de privacidad, de seguridad, que compensa todas esas situaciones de cultura. Hay edificaciones como, este es un ejemplo de algo proyectado, pero habían proyecciones y hay proyecciones de edificar en una casa grande de 25 por 40 metros de profundidad, que era una sola familia, hoy van a ir 20 o 30 familias. Entonces, esa disciplina es bien importante irla como arquitectos analizando. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente para vivir y tener su casa en altura? Hay situaciones que me han dado el seguimiento de ver clientes que están acostumbrados a vivir en una casa, ya sea hacia Lourdes o hacia el Puerto de la Libertad, pero desean su casa. Entonces, el concepto que a mí me ha funcionado y mi concepto como arquitecto es casa sobre casa. Yo tengo que darle los espacios a esa familia que no va a ser un alumno que solo va a vivir él solo en un cuarto y sala comedor, sino familias. Es importante visualizar todos esos espacios para que la gente pueda acceder y darles ese concepto de que tenemos una comunidad en donde vamos a vivir juntos, pero no revueltos, y con todas las disposiciones necesarias para el buen vivir, desde amenidades, desde una seguridad, desde la seguridad no solamente por la delincuencia, sino por incendios, con escaleras presurizadas, con extractores de todas esas situaciones. Como constructor, como diseñador, es importante verlas desde el principio, para que cuando llegue esa familia a vivir casa sobre casa, sienten que es un espacio libre, que es un espacio en donde ellos pueden confiar que van a estar seguros y bien. Ahora, yo agradezco la oportunidad de exponerles mi experiencia y decirles de que estamos construyendo para una población de varios sectores. Y para eso también tenemos que pensar. Y no solo irnos a un área urbana con cierto nivel, sino que pensar hacia dónde vamos para las personas de todos los recursos. Agradezco toda esta oportunidad y pues me pongo a sus órdenes. Estos son nuestros teléfonos de contacto. Un gusto haberles servido de esta manera y pues feliz día.